Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Quizás vienes empezando en el mundo de la acuariofilia y tienes preguntas muy básicas. Una de ellas puede ser cómo se oxigena un acuario correctamente. La verdad es que es algo más sencillo de lo que te puedes imaginar, pero sí hay ciertos aspectos que tienes que tomar en cuenta. Así es que por favor acompáñame y que te lo explicaré en este video. El oxígeno es algo que necesitamos en nuestro acuario sí o sí, pues al tener seres vivos es casi obvio que van a necesitar oxígenos, pero ¿de qué manera lo podemos obtener? Muchos optan por poner bombas de aire dentro de sus acuarios y está bien, pero no es la única manera de obtenerlo. Es esencial poder tener el oxígeno necesario, ya que dependiendo de tu caso vas a necesitar el oxígeno para la cantidad de peces que tengas, que en mi caso tengo 5, y también para la cantidad de plantas. Si tú tienes unas cantidades de oxígeno deficientes, lo que vas a provocar es que haya una lucha de oxígenos entre las plantas, los peces y la bacteria que se forma dentro del filtro del acuario, ya que al ser también organismos vivos, evidentemente consumen oxígeno. ¿Cómo sé si hay oxígeno dentro de mi acuario o no? El mayor indicativo que tú tendrás para saber si tu acuario cuenta con el oxígeno adecuado son tus peces, ya que en caso de tener pocas cantidades de oxígeno vas a ver a tus peces buscándolo en la superficie, cuando no tendría por qué ser así. Los verás constantemente pegados a la superficie buscando el oxígeno, y a las plantas también con un mal aspecto. Eso te deja ver que hay mala cantidad de oxígeno. Si tú ves a tus peces nadando normalmente de un lugar a otro sin estar constantemente en la superficie o ya de plano viviendo arriba en la superficie, quiere decir que tienes una buena cantidad de oxígeno necesaria para el cumplimiento de todo lo que lo necesita dentro de tu acuario. Como les comentaba, unos optan por tener bombas de aire, como la que podemos observar aquí, que en este caso es de dos salidas. Lo que hacen es que las colocan dentro del acuario y las dejan permanentemente, ya que se cree que las burbujas que producen son el oxígeno que es el que los peces o plantas consumen. Hay varias cantidad de acuarios en los que podremos ver este tipo de oxigenación, porque a pesar de que comenté que se cree que esas son las burbujas que los peces consumen, no es así, pero sí es un tipo de oxigenación. Esto lo podremos ver en repetida cantidad de acuarios y de diferentes formas. Los hay en barras y con diferente tipo de salidas, pero en realidad esas burbujas no son las que están oxigenando el acuario, pero aún así, repito, lo podremos ver en inmersa cantidad de acuarios y no está mal. Si es optable, es una buena opción, pero también tienes que considerar la clase de peces que tienes, porque este constante movimiento, este constante burbujeo, a la larga lo que puede provocar es que se estrese tus peces. Igual depende del tamaño de tu acuario, porque si es pequeño y van a estar en constante movimiento cerca de las burbujas, pues lo que vas a lograr es tener peces sí oxigenados, pero con estrés. Además de que no todo el oxígeno viene de esto. En mi caso, yo solamente he usado esta pequeña bomba para oxigenar tanques que he usado como hospital. Por eso es que se puede ver la manguera un poco azul, por lo que tenía azul de metileno, pero no como tal como mi oxigenación principal, ya que la oxigenación que yo obtengo no la obtengo de la bomba de oxígeno. Así es que no creas que es algo indispensable. A continuación te diré qué es lo que necesitas para tener tu acuario completamente oxigenado y en óptimas condiciones. La principal vía de oxigenación de tu acuario la vas a obtener del movimiento en la superficie. Entre más movimiento hay en la superficie, más oxigenación va a haber dentro de tu acuario. Tienes que considerar aspectos del tipo de peces que tengas, si son peces que les guste el movimiento o no, para así poder nivelar cuánto flujo de agua quieres que haya en la superficie. Tienes que tener en cuenta que entre menos flujo de agua haya, menos oxigenación habrá. Hace unos días bajé el nivel de la corriente justamente porque he escuchado a algunos decir que los goldfish no necesitan corrientes de agua fuertes, pero a la mañana siguiente al llegar al acuario
Vi a los peces hasta el fondo en el sustrato, decaídos, con un bajo ánimo, lo cual lo primero que pensé es que había una deficiencia en el oxígeno. Así que, como sabes, entre más movimiento haya en la superficie, más oxígeno habrá. Cuando tú usas bombas de oxígeno, el oxígeno no viene de las burbujas que salen, sino viene de las burbujas que están rompiendo la superficie del agua, que es esto de aquí. Si tú tienes un agua estática sin movimiento, no va a haber oxígeno, y entonces va a haber una pelea por el oxígeno entre todas las especies que tengas aquí y entre todos los seres vivos que tengas, que son los peces, plantas y la bacteria que está dentro del filtro. Así es que si tienes muy baja corriente o definitivamente nula, si tienes un acuario sin filtro, ten por seguro que todo lo que tengas dentro va a morir, desde la bacteria hasta los peces y las plantas. En mi caso, yo, como les he mostrado ya, tengo plantas, 5 peces y toda la colonia bacteriana necesita oxígeno. Por lo tanto, debe haber suficiente cantidad de movimiento para oxigenar el acuario. Aunque sea invisible a nuestros ojos, no es necesario que veamos las burbujas para saber que está oxigenado. Con que haya un rompimiento en la superficie y constante movimiento, sabremos que el agua está oxigenada, ya que, a diferencia de nosotros, los peces respiran a través de branquias. Por lo tanto, no es necesario ver burbujeo para saber que un acuario está oxigenado. Así que ahora ya lo sabes, para oxigenar tu acuario simplemente haz que haya movimiento en la superficie. Claro que puedes usar bombas de oxígeno, pero no son necesarias. Lo principal debe ser el movimiento en la superficie. En cuanto a mi opinión, yo prefiero no utilizar bomba de oxígeno para darle un aspecto más natural al acuario. Ya de por sí tenemos el filtro ahí en el fondo, ahora con burbujas saliendo constantemente siento que se perdería ese toque natural que le quiero dar. Así que ya lo sabes, simplemente que haya un rompimiento en la superficie, que haya un constante movimiento y bastará para que tú puedas ver un acuario completamente oxigenado. Ellos serán los principales testigos que te harán saber si tu acuario cuenta con la cantidad correcta de oxígeno o no. Espero que te haya servido el video, que te haya sido de ayuda, que te haya gustado, y si es así te invito a que te suscribas, a que dejes un fuerte like y a que me sigas en los proyectos que estaré trayendo de a poco. Este acuario de 210 litros está a punto de terminar el ciclado y estaremos ingresando nuevos integrantes que llegarán al acuario y al canal. Así que espero que te haya servido, te haya gustado y muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima.